Son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos. Ya estamos nuevamente retomando la señal. Estamos listos para una siguiente entrevista, una entrevista muy importante, dadas las circunstancias por las cuales actualmente volvemos a atravesar el país. En una situación política bastante crítica, tras los sucesos y hechos y acontecimientos que se van produciendo tanto en la Asamblea Nacional cuanto también en el Poder Ejecutivo. Este último, el Poder Ejecutivo, el gobierno involucrado en uno de los temas o escándalos más graves del mundo entero, el tema de los offshore. En este caso, el tema de los Pandora Papers, que involucra al gobierno actual del presidente Guillermo Lasso. Y tras esta situación en la Asamblea se decide investigar. La Comisión de Garantías Constitucionales inicia su trabajo y concluye con su informe de que el gobierno sí tendría mucho que explicarle al país sobre este tema y que se habría inclusive inobservado algunos aspectos en cuanto tiene que ver a la ley con su participación como candidato en las elecciones que ganara y fuera actual presidente. Nuestro experto en estos temas está ya con nosotros, Alexis Ponce, desde la capital de la República, para hacernos precisamente un análisis amplio, profundo sobre este tema del gobierno y su relación con los Pandora Papers. Alexis, qué gusto saludarlo desde Intermedia Ecuador. Gracias por haber aceptado esta invitación, este diálogo, esta entrevista. Queremos conocer más luces cómo está este nuevo entramado, este grave problema y que podría inclusive desembocar en una grave crisis política e inclusive social. Alexis, buen día para usted. Buen día, estimado Miguel. Un saludo para Digital Intermedia y para todo su público en Riobamba y en el país. Le agradezco mucho esta invitación que usted me ha hecho sobre este tema, en el cual vale la pena señalar, solo puedo exponer como persona, como defensor de derechos, ligado a ese tema ya muchos años, pero de ninguna manera me siento experto en el tema offshore. Lo que sí sé es que hay tres elementos que debemos recordar los ecuatorianos, que parece ser que no logramos entender las dinámicas universales de este tema. Número uno, a excepción de Latinoamérica y del Ecuador, por ende, por cultura, ¿no? En el resto del planeta, si es que hay un proceso de investigación, cualquiera este sea, judicial, fiscal, legislativo, sobre una autoridad por cualquier tipo de tema, no lo ven con espanto. Todos hemos visto en los medios de comunicación la noticia de que determinada autoridad de los países nórdicos renunció y no hubo el alboroto que hay acá en América Latina, donde está la gente bastante aferrada al poder, tanto que confunde situación personal con situación de la República. Investigación a una persona como si esto fuera su versión nacional o un tema de desestabilización republicana, democrática y cosas por el estilo. Cuando nos ven los europeos, los pueblos y las sociedades y los expertos y los medios de comunicación más maduros, más adultos, por eso es que nos ven con burla. Nos ven como países folclóricos, tropicales, en donde uno de estos temas que en cualquier parte del planeta, Japón, Asia, Europa, no llevaría las inquinas que lleva acá. Esto para empezar, ¿no? Es decir, es lo más normal y lo más natural posible que en un país, en una sociedad, en una nación, en un pueblo, con democracia representativa, las distintas instituciones, entre ellas el legislativo, procedan a fiscalizar. Cuando una comisión de fiscalización
es a la carta, como en el caso ecuatoriano, que solamente es para los enemigos, pero no a los amigos, como nos ha dado a entender este señor, que es, yo le considero el Robespierre de la extrema derecha, el señor Villavicencio. ¿Quién tiene que hacerlo? La comisión que usted ha citado. Y lo ha hecho, me parece a mí, en la medida de lo posible bien. Lo que me parece terrible es de que nadie le ha contestado. Es decir, ha habido, en segundo lugar, ese es el segundo tema que expongo, a diferencia de Chile, en donde en Chile, como todos sabemos, el señor Piñera está también involucrado, aparece involucrado en los Pandora Papers, es el Congreso chileno el que está llevando a cabo, junto con la Fiscalía, que allá sí funciona para estos casos. Acá no funciona, ni para Lenín Moreno cuando fue presidente, ni para Guillermo Lazo cuando es presidente. Solo funciona para los enemigos de los gobiernos de turno. Y eso ha pasado en todos los últimos periodos fiscales, por lo menos los últimos 6 fiscales, ¿cierto? Funcionan en favor de los gobiernos de turno. No funcionan como una institución al margen de los gobiernos. Todo lo contrario, funcionan casi a la carta de lo que diga la ex ministra de gobierno, de lo que diga el ministro, de lo que diga el presidente, y eso es una doble cara. Eso así no son esas instituciones, no deberían funcionar así, ni tampoco la justicia, ¿vale? Entonces, en este segundo momento lo que hemos tenido es que la Comisión de Asuntos Constitucionales ha convocado a diversas autoridades. Creo que son más de 7 u 8 autoridades de distintas instituciones. Están convocadas, ha sido convocada la superintendencia, ha sido convocado el SRI, infinidad de instituciones, para que respondan temas concretos y específicos. ¿Por qué no hay tal información? ¿Qué pasó que el SRI nos rastreó? ¿Por qué no quieren dar tal información? Que les, por favor, si pudieran informar las cuentas, los giros, los ingresos, los egresos, etcétera. Cuestión que todo el mundo normal, en un país normal, aceptaría. ¿Usted cree que en Estados Unidos, si a un legislador le niegan esta información, quedan así las cosas? ¿O en Europa? Sí, que a la señora Cabezas, que a la señora Mónica Palacios las traten como a basura, que las ninguneen, que las digan prostitutas prácticamente, poniendo videos infames. Esto solamente se ve en la Italia de Berlusconi, o se vio en la Italia de Berlusconi. Esto se ve en la España de Vox, de ese grupo sin ética, racista, nazi, neonazi o neofascista. Y eso se ve en América Latina, porque América Latina es eso, o en Estados Unidos de Trump, ¿sí? Que era más bien una anomalía. Pero ya en la realidad normal de los hechos, una autoridad que no quiera dar información procede en cualquier país del mundo a ser procesado porque no está colaborando con la información que debe entregar. Ahora, ¿qué dirán los leguleyos? Los leguleyos dicen, pero eso no le compete al Congreso, eso no le compete a la Asamblea Legislativa, eso tiene que hacer la señora Diana Salazar, eso tiene que hacer la justicia. Lindo chiste. O que haga la Comisión de Fiscalización, es decir, el señor que hace toda la carta. Lindo chiste. No, hay instancias. La Asamblea Nacional en su conjunto decidió y resolvió, no por capricho de las señoras, que en su mayoría son mujeres de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ellas lo hagan. No, fue una decisión del Pleno tomada masivamente, que ahora se salgan como yo sospeché, como yo intuyo, porque ya hay pronunciamientos del Partido Social Cristiano, que no va a votar en favor de ese informe de mayoría cuando llegue al Pleno. Porque es obvio, para mí es obvio, siempre fue obvio, ¿cierto? Por una sola cosa. Van a defenderle al señor Lazo su clase social y las élites, ¿no es cierto? Porque además tienen, como decía el pueblo antes, tienen paja ven paja en el ojo ajeno, pero no se dan cuenta de lo que tienen en el ojo propio, o sí saben. Por eso es de que no pueden hacer, porque ¿quién no es offshore en la élite ecuatoriana? Sí, solamente las personas de clase popular, trabajadores como usted y yo, desempleados, como en mi caso,
clase media, no tienen cuentas offshore, pero toda la élite ha hecho su riqueza y la ha depositado afuera. Aquí que alcen la mano quienes digan que no son offshore, los Nebot, toda la élite. Hay un estudio hermoso que se hizo en Argentina sobre este tema y muy inteligente. Señalan, Sebastián Piñera no es él, no es el individuo offshore. Lazo no es el individuo offshore. Cuando hay un miembro de la élite con una cuenta offshore que salta a través de este caso Pandora Papers, lo que hay que saber clarito es que es toda una clase social. Eso es apenas la punta del iceberg. Los nombres de Piñera en Chile o de señor Lazo en Ecuador. Pero son las élites a las que ellos representan, las élites de las cuales ellos provienen, los sectores empresariales, las plutocracias, las oligarquías, las burguesías, las élites dominantes, como quieran llamarla, ¿cierto? Que toda su fortuna está atravesada por las cuentas offshore. Son muy pocos los empresarios patriotas y los políticos patriotas de esas élites que no tienen cuentas offshore. Muy pocos, contados con los dedos del pie, ni siquiera de la mano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el señor Jaime Bailey, el periodista peruano que no es de mi gusto para nada, él es, como todos sabemos, de extrema derecha, pero ha señalado algo importante, interesante desde Miami sobre el caso ecuatoriano. Y él ha dicho, pónganse a pensar en un jefe de Estado serio, como la señora Merkel. ¿Ustedes creen que ella tendría una cuenta offshore? Inaudito. Es la jefe de Estado de Alemania. Ella ha estado 15 años en el poder, pero su acumulado, su patrimonio es su ética. Es su ética. Ella tiene sus cuentas en el Banco Nacional de Alemania, donde tienen que estar las cuentas de los políticos. Ella no es para offshore. Los offshore son los picarones latinoamericanos. ¿Por qué? Latinoamérica, y eso ya no explica Bailey, sino también los analistas internacionales desde Argentina en su mayoría, Latinoamérica, usted tiene que saber, y nuestro público, que es el continente con la mayor desigualdad en la Tierra, en el planeta Tierra. Latinoamérica. ¿Qué quiere decir la mayor desigualdad? Quiere decir que unos pocos adinerados, estas élites, estas plutocracias, estas oligarquías, tienen concentrado un poder económico y ahora un poder político adicional, ¿cierto?, en sus manos. Un poder económico inusitado, altos ingresos, riquezas increíbles para ellos, ¿sí? ¿Cómo usted puede determinar esto? Porque hay índices, hay cifras, hay investigaciones, hay estudios y, por supuesto, hay la propia reglamentación que en el Ecuador se conoce cuáles son los grupos económicos. Y los grupos económicos son concretos y específicos. La banca que ha ganado toda la vida, aún en pandemia, ¿cierto? Todos los sectores ligados a estos grupos económicos, etcétera. Entonces, para no perdernos, lo que hay que saber es de que en este continente desigual, y el Ecuador por obvias razones también desigual, hay una mayoría enorme que no tiene nada, y una minoría que se dé lujo, como el hijo del señor Lazo, ¿cierto? Que ahora dicen que no metan en asuntos personales, en asuntos de esta naturaleza a la familia. Pero si es que usted, Miguel, o yo, Alexis, tenemos cuentas offshore y hago empresas fantasmas a nombre de mis hijas, a nombre de la Thaís, a nombre de la Shani, o a nombre de mi esposa, la Nelly, es obvio de que ellas tienen que declarar, ¿sí? Pero, en primer lugar, yo no tengo cuentas offshore. En segundo lugar, no voy a ser tan sinvergüenza de meterles en semejante problema a mi familia, ¿cierto? Entonces, ¿quién los metió? ¿Sí? Para poder cubrirse las espaldas y sobre todo garantizar que a futuro ese dinero no sea nunca tocado, los tienen afuera. ¿Qué hacen con ese dinero? Muy poca es la prensa ecuatoriana, muy pocos los medios ecuatorianos, Miguel, que han informado que el hijo del señor Lazo, en plena pandemia, en el año 2020, el año pasado, mientras teníamos lo terrible que fue Guayaquil, mientras teníamos esta suerte de holocausto de la pandemia,
que recién ahora está saliendo, acaba de ser premiado un trabajo periodístico del Ecuador por el tema Guayaquil, por los muertos de Guayaquil, recién por la Fundación García Márquez, que acaba creo que anteayer de dar el premio. ¿Y qué sucede? Mientras todo eso sucedía, el señor Lazo Pequeño se compra un yate de $500,000. La ignorancia de la gente, porque lastimosamente, desafortunadamente, América Latina y el Ecuador es eso, son sociedades totalmente ignorantes, ¿no? Pero además de ignorantes, esa ignorancia les lleva a defender lo indefendible. Son pobres, pero defienden a los ricos. Y dice la gentuza, o la gente, dice, ¿pero qué tiene de malo si es plata de él? Uno hace con la plata de uno lo que quiera. No, señor, no, señor. En Europa, en Alemania, eso no se hace. Va preso por una sola razón, porque sale ese dinero de una cuenta offshore. Solamente por esa razón, ya, de inmediato investigado. Sea quien sea, así sea el hijo del Santo Padre. Así que por esa razón, lo que estamos viendo en Chile, por ejemplo, es normal. El Congreso está siguiendo el proceso investigativo. El Congreso de Chile está continuando el proceso de posible sanción al señor Piñera. ¿Quién se opone en Chile? Únicamente el señor Piñera. Obvio, pues. Él dice, yo no he sido, es mentira, los Pandora no existen, no, etcétera. Pero el resto de la sociedad chilena, inclusive la élite chilena, ha reaccionado distinto de la élite ecuatoriana. La élite chilena no se juega por el señor Piñera. Allá, que se ha investigado y que si él resulta sancionado, que sea sancionado con la destitución, se va a acabar la democracia en Chile, no se va a acabar la democracia en Chile. ¿Se va a acabar la democracia en Estados Unidos si algún día le procesan a Trump? No se va a acabar la democracia norteamericana. ¿Se acaba la democracia en Italia, en España, en Noruega, en Alemania, si es que pasaran cosas similares? No. Acá, debido a la ignorancia y a la propaganda, por otro lado, oficial, hace creer a la gente que estamos viviendo desestabilización. Hay un peligro terrible. Republicano, esto se va a caer, esto qué va a pasar. No, están tratando de manipular, de hecho ya manipulan para que eso suceda. Y el otro temita famoso es que acá en el Ecuador, la Asamblea Legislativa es considerada golpista. Ya dijo el presidente en 2 comunicados del gobierno de que eso es golpismo. Y lo segundo que han dicho es de que toda la oposición es correísta. Esto es una infamia, ¿sí? Yo, por ejemplo, me opongo a este tema de las offshore. ¿Soy correísta? No, no soy correísta. Están tratando de hacer ver que todo el que se opone a los offshore, todo aquel que exige y pide información sobre el tema, es correísta. Es una estupidez. En ninguna otra sociedad que no sea la latinoamericana pasa esto, ¿cierto? Pero vean, ni siquiera en Uruguay ni en Chile tienen una cultura política, una cultura republicana mucho mayor que la nuestra porque han sufrido en carne propia dictaduras. Y entonces lo ven como lo más normal que tenga que procesarse, etcétera. Es más, allá funcionan las fiscalías. Acá solamente funcionan para ciertos casos, ¿no? Pero no funciona para los casos en donde está un jefe de Estado. Para eso no funciona. No funciona para Lenín Moreno, no funciona para el señor Lazo. Y finalmente el otro tema que me parece básico establecer, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, ahí ya vienen los escenarios futuros, ¿no? Lo que uno imagina, lo que uno intuye, lo que uno le puede compartir a usted, lo que pudiera pasar. Precisamente, Alexis, yo quería llegar a ese nivel, a ese punto y a esa pregunta. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles serían los escenarios que se puedan dar en las próximas horas, en los próximos días? Obviamente, tras este informe de mayoría de la Comisión de Garantías, que yo también considero que hizo un trabajo importante, se le está diciendo al país de que con ese informe se está desestabilizando, que tantas cosas que se está diciendo y manipulando al pueblo ecuatoriano. Yo creo que la clase política del país debería tener un mayor nivel de madurez, de sensatez, de responsabilidad y seguir el ejemplo de lo que usted acertadamente ha dicho, lo que está pasando en Chile. Claro, que sean los organismos correspondientes quienes investiguen, y si hay responsabilidad, caiga quien caiga, sea quien sea,
hay que aplicar la ley porque la ley debe ser para todos, Alexis. ¿Cuáles serán los escenarios o cuáles serían los escenarios que se presenten sobre esta situación? Hay una crisis política actualmente en el país, puede venir una nueva crisis social cuando la CONAIE también está exigiendo al gobierno de que definitivamente dé respuestas claras sobre estos temas que está siendo cuestionado. Am, ¿Sí me escucha? Estoy ¿Sí me escuchando, sí, oye? sí la escucho, Alexis. De acuerdo. Bueno, otra vez vale la pena para poder responder a aquello, el indicar qué ha pasado en Chile en contraste con lo del Ecuador. Usted va a ver las diferencias. En el caso de el procesamiento o el proceso investigativo, indagatorio y de posible sanción al señor Piñera en, en las tres instituciones, en el Congreso chileno, que es el único llamado a hacer un juicio político y a echarlo del poder, del cargo al señor Piñera, que es además el hombre más rico de Chile. Y ya tenía, como dice la diputada chilena Camila Vallejo, ella el día de ayer expone y dice, bueno, ya teníamos en el pasado muchísimas cuentas pendientes con el señor con el señor, perdón, Piñera, como Chile, como país, porque ya son varios casos en los que él venía actuando, sea en represión, con la voladura de ojos, la levantazón de ojos brutal que hubo en la famosa protesta chilena, en, hace 2 años, y lo otro a nivel económico, porque, porque había escándalo tras escándalo de las pillerías, de las picardías de don Piñera, ¿sí? Independientemente que yo creo que el tipo ha sido un tipo interesante, porque él, a diferencia de los ecuatorianos, si bien ha dicho yo soy inocente, es él, el sol, pero él no le está mezclando su proceso con todo el proceso chileno, de decir esto es golpe. Usted dice la palabra golpe en Chile y tiene que asumir las consecuencias. Acá se habla de golpismo a cada rato, ¿sí? Allá no, porque ya vivieron lo que es un golpe brutal. Entonces, hablar en Argentina, hablar en Chile, hablar en Uruguay, hablar en países y en sociedades que les tocó madurar más rápido debido a las tragedias que tuvieron, ¿sí? Eh, Hay que hacerlo con conocimiento de causa. Los políticos no pueden esgrimir cualquier argumento con esa facilidad infame. El ataque para mí, si alguien me ataca a mí, eso es golpismo. No, señor, tengo que responder por mis actos. ¿Cómo así que golpismo? Si yo fuera jefe de Estado, me están procesando por un tema de investigaciones. Correcto. A defenderme y a decir lo que yo crea. Pero de inmediato decir, quieren la destrucción de la democracia, los correístas y los golpistas. Un ratito, un ratito. Que todos los funcionarios, ninguno sin excepción, no les respondan al Congreso Nacional, evadan las respuestas, evadan todas las informaciones que debían dar, eso ya es peligroso. Eso ya habla de una mafia. Eso ya habla de que hay una actitud mafiosa, que es el pacto del silencio. En el ambiente siciliano mafioso se llama la omertà. ¿Qué quiere decir la omertà? El pacto de silencio. No hables tú, no hablo yo, no habla nadie. ¿Hecho? Eso no es democracia, eso no es república, eso no es Estado, eso es cosa nostra, eso es mano negra, eso es mafia. Pero eso no es democracia. Lo otro, en el caso chileno, están pasando estos procesamientos a Piñera y no se ha visto de que todos los grandes medios de comunicación y las más famosas figuras periodísticas estén apoyando al señor Piñera, ¿no? Nadie mete las manos al fuego por él, ¿sí? Como tiene que ser. No, un ratito es un tema privado, personal, que él tendrá que responder. Los medios no tienen por qué ser una fuente de repetición de la corriente dominante, de la élite,
y en este caso de la élite plutocrática que domina el Ecuador. En tercer lugar, las instituciones. En cuarto lugar, los partidos y los movimientos. A nadie se les ocurre decir, salgamos a las calles a defender la democracia contra el golpe, porque Lazo es inocente, porque Piñera es inocente. No, 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 no. Y un elemento fundamental en el caso ecuatoriano. Usted en el caso chileno no va a ver una pósters. No va a ver a los de la posta, al señor Vera, a las grandes estrellas de Ortiz y compañía, y nuestros, etcétera, haciendo causa pública. En Twitter, la señora Tinoco, medio mundo, sobre este tema. No, tienen ética. No son pelagatos. Los pelagatos acá están haciendo lo que les da la gana, ¿cierto? Creyendo que esto es un tema entre correísmo y lacismo. No, señores, esto no es el correísmo y lacismo. No nos hagan los pendejos. En el caso chileno, por lo tanto, lo que se ve es que la crisis seguramente tendrá como colofón, como etapa final, el proceso de juicio político y más que seguro la destitución del señor Piñera. Aunque ya se está yendo el del cargo, porque como todos sabemos están ya en el periodo de etapa pre-elecciones, ¿no es cierto? Allá en Chile, con una asamblea constituyente, etcétera. En el caso ecuatoriano recién ingresa al poder y nosotros hicimos un evento, yo participé en este evento el día viernes, un evento muy importante, estuvo Heinz Dieter de Alemania, Gloria Gaitán de Colombia, Fidel Narváez desde Inglaterra, y Fidel desde Inglaterra decía una cosa muy interesante, que yo le pongo aquí antes de ir al punto, para que usted tenga todos los elementos y el público que le sigue. Fidel decía, a ver, número uno, los Pandora Papers no es un asunto de ataque a Lazo. Son 600 periodistas, son 170 y pico de medios del mundo que están en este tema. Segundo, los Pandora Papers recién están publicados el 1%. No está publicado todo. Recién el 1%, esto implica que han sacado, han promocionado, han difundido una partecita pequeñita. Y solamente del caso ecuatoriano habría que ver cuál cantidad de información hay. ¿Por qué? Porque esta investigación, en base de filtraciones de los estudios jurídicos abogadiles de Pilluelos, lo que hicieron fue filtrar una información que es mega gigantesca. No recuerdo el número de megabytes que hay sobre, es una información en millones de páginas, Miguel, millones. O sea, tendría que disponerse de un equipo fiscal enorme para poder ver cosa por cosa con el apoyo de ellos mismos, hacerles declarar a los señores del universo y a los señores del Código Vidrio que por el caso ecuatoriano estuvieron en este proceso. Pero ¿qué dice Fidel? Fidel dice, de lo que se ve en tercer lugar, ya estaban avisados hace un año. Los Pandora Papers avisaron a las autoridades. Eso se indica en las informaciones internacionales. Es decir, que el año pasado contactaron al señor Lazo para decirle, señor Lazo, encontramos esto. Hay estas filtraciones, encontramos esto de usted. Usted en estas filtraciones tiene 14 empresas fantasmas creadas, empresas offshore. Tenga la bondad, respóndanos porque necesitamos hacer esto porque tarde o temprano esto se va a evidenciar, se va a publicar. Y ahí Fidel dice un cuarto elemento, dice, el señor Lazo no es que no sabía lo que se venía, ya sabía, pero hubo un pacto entre los medios de comunicación que en el Ecuador hicieron Pandora Papers, dice él, no digo yo, dice él, porque no se explica cómo hace un año admiten que empezaron las investigaciones y que empezaron a hablar con todos los sectores, Piñera, Putin, Lazo y miles más, Shakira y medio mundo, para que como periodistas tienen que preguntar, pues, antes de pasar el reportaje en exclusiva. Y entonces, lo que dice Fidel es que, lejos de parar el tema, esto hubiera servido para que los medios de comunicación
Si ya tenían esta información, la saquen antes del proceso electoral. Pero decidieron callarse y poner en evidencia recién en el año 2021, cuando ya es presidente. ¿Para qué? Para que ya sea presidente. Porque si es que este tema de las Pandoras se conoce y se publica por parte de esos medios antes de las elecciones, hay que recordar, dice Fidel, que el Ecuador es el único país del mundo, Miguel, el único país del mundo que tiene legislado la prohibición de participación electoral para candidaturas presidenciales o de otra estirpe a quien tenga cuentas en paraísos fiscales. Es el único país del mundo que tiene esa legislación tan concreta y específica y avanzada, que no la tiene ni Europa ni Estados Unidos. Y entonces, si es que estos Pandora, que ya se conocían el año pasado, salían un año antes, el señor ya no podía ser candidato. Se callaron para que sea candidato, se callaron para que gane la presidencia, se callaron para que una vez en la presidencia, bueno, se destapa esto, pero ya es poder. Y ahí sí, los factores de poder, los agentes de poder, las relaciones de poder, los sistemas de poder, a defenderle de una sola contra un golpe. ¿Me entiende? Si es que esto ha pasado, es terrible. Implica que solo cuando tengamos una fiscal independiente, que eso no es posible ahora, sino dentro de unos 5 o 10 años, cuando se tenga una fiscal independiente, no una fiscal amarrada al poder, no un Galo Chiriboga, no un Vaca Mancheno, no una señora como esta señora Salazar, cada uno amarrado al poder de turno, solo así podrá establecerse la indagación específica de las responsabilidades desde el año pasado. Desde el año pasado, de los periodistas del Universo, de los propietarios del Universo y del señor Lazo. Ahora, en relación a lo que va a pasar, por lo tanto, hay que hacerlo en base de estos elementos de análisis. Todo análisis futuro es una posibilidad, es decir, se entra en el terreno de las posibilidades, no es que esto va a suceder. Pero para poder yo definir aquello, le tengo que decir que ya América Latina vive 3 cosas. 1, y ya nos olvidamos. En América Latina se han dado golpes de Estado, ¿sí? Y autogolpes de Estado. Ya ha vivido esto América Latina, desde Honduras, el Paraguay, en Bolivia con la señora Áñez, en contra de Evo Morales, y hemos tenido magnicidios. Tenemos intentos de magnicidio y magnicidio. En el caso venezolano, intentos de magnicidio utilizando paramilitares, y en el caso haitiano, la muerte, el asesinato de un jefe de Estado. Y ahora nadie se preocupa de eso. Nadie. Nunca más se volvió a hablar del tema. ¿Sí? Si es que ese es el contexto, junto con otro hecho, hemos vivido como en la Operación Cóndor, estamos empezando a vivir algo así como una relación coordinada de la ultraderecha. ¿Qué es lo que sucedió? Y esto no le espanta al Ecuador. No hay quien investigue, no hay fiscal que investigue, no hay comisión parlamentaria que haga nada, no hay nadie. ¿Qué es lo que ha sucedido? Públicamente a nivel internacional está establecido que el señor Lenín Moreno entregó armas a la dictadura de Áñez en Bolivia para reprimir al pueblo, que resultó en masacres, y lo segundo al señor Duque, armas letales y no letales para las manifestaciones y la represión brutal que se vivía en Colombia. Esto no sucedía en años pasados, esto solo sucedió en la etapa de los 70, en los años Cóndor, del operativo Cóndor, cuando había coordinación logística entre todas las dictaduras para darse la mano en contra de las disidencias y los opositores y los críticos, etcétera. Hoy, además de ese fenómeno, tenemos otro fenómeno, y es que hay las posibilidades. Esto lo dicen muchísimos analistas, no yo, Miguelito, muchos analistas internacionales, de que hay la posibilidad de que volvamos a las dictaduras, que se busca eso por parte de las élites como no se tiene idea. ¿Por qué? Porque no pueden controlar las situaciones. Entonces prefieren que o los militares se hagan cargo o haya estas juntas cívico-militares como la de la señora Áñez. Ya hay experimentos concretos, no es que estoy hablando sobre la nada.
Ya se ha dado lo de Bolivia, ¿cierto? Ahora, por lo tanto, por lo tanto, ¿qué puede pasar en el Ecuador? Número uno, de que se le desconozca a la comisión, como ya está queriéndoselo erosionar. Segundo, de que simplemente el Congreso, la Asamblea Nacional Legislativa, por resultado de estos encuentros entre oligarquías internos que todos o casi todas las élites tienen offshore, se tapen unos a otros y digan, no, esto no pasa, ¿cierto? Y se les salva al señor. Y como tienen fiscalía, tienen comisión de fiscalización, tienen contraloría, tienen todo, tendrá que venir un nuevo gobierno para que investigue, porque esa es la falta de ética del Ecuador. El Ecuador entero, incluyendo su pueblo. El pueblo también tiene esa visión corrupta de la realidad, ¿cierto? Otro elemento que puede pasar es que supongamos, de todas maneras hay mayoría, supongamos que pasa esto. Yo dudo mucho. Partido Social Cristiano ya ha dicho de que no va a votar por ese informe. Lo mismo la Izquierda Democrática, que prácticamente está co-gobernando. Y Pachacuti, que está dividido en dos tendencias, la tendencia Lazo y la tendencia propia, ¿cierto? Entonces, y a esa tendencia le dicen la tendencia correísta. O sea, ¿crees que un tipo Salvador Quispe es correísta? Que fue arrastrado, que fue dejado por el Pepe Serrano y por el gobierno de Correa, como todos sabemos que se le puso de tiz de la cara. Sea correísta es una infamia del señor Lazo y de todos sus alfiles, ¿no? Del señor Villavicencio y compañía. Pero claro, está dividido Pachacuti en dos tendencias. Es posible que aparezca una tercera tendencia inclusive. Pero la una tendencia obviamente está arrimada al poder. Ahí está culipandeando la señora Yori y están otros asambleístas que ni se los ha visto y que ya por ahí harán mayoría para evitar el juicio político y ni siquiera el juicio político, el informe que se ha aprobado por la Asamblea Nacional Legislativa. Y el otro partido obviamente creo, pues, obvio, no va a estar en contra del presidente, no. Yo creo que creo es el partido de los offshore, ¿no? O sea, y hay gente de mucho nivel económico y que pueden ser los offshore. Entonces, viendo todo esto, ¿quién va a votar por el informe de mayoría? Los correístas, los UNES y una parte de Pachacuti. Independientes, uno que otro. Y punto. Ese sería otro escenario. Y supongamos de que hay mayoría, que yo no creo. Supongamos que hay mayoría para aprobar. Ahí viene otro escenario, mi querido Miguelito, y con esto termino. Y el escenario sería la muerte cruzada. Preferible por parte de la cerrar el Congreso con el aplauso multitudinario del ignorante pueblo. ¿Si esto para qué? Para acallar y cerrar toda investigación y todo proceso de juzgamiento y de sanción y de destitución. Totalmente. Identificar cuentas offshore propias con la patria. ¿Cierto? Mientras se están haciendo ya proyectos de ley que mandan al Congreso, que mandan a la Asamblea de manera infame. Como usted sabe, en su programa hace meses atrás, yo develé y obviamente me referí críticamente a este infame proyecto de ley de oportunidades patronales que le dije yo. Eso lo dividieron en tres partes. Y en una de las partes que mandan está clarito, en uno de los articulados, ponen reserva y secreto de Estado, que no se sepan las cuentas offshore. Y dos, que puedan licuarse las deudas otra vez en el Ecuador, no solo para Lazo, pues, para todas las élites, para que nadie aparezca como offshore en el Ecuador de esta gentuza, de estos señores que han dominado así la economía ecuatoriana para evadir impuestos mientras usted y yo pagamos impuestos. Aún en desempleo pagamos impuestos. Pero estos no, estos se largan con la plata afuera. Por lo tanto, si ya tienen ese proyecto de ley, quieren amarrar absolutamente todo, mi querido amigo. Y esto en medio, obviamente, de esto que usted ha denominado que la CONAIE ha dicho que no está de acuerdo. Yo he leído el comunicado, está interesante, muy bien hecho, muy bien redactado. Pero claro, esto también pasa porque los límites, ¿no? Yo creo que los límites son en que no hay un movimiento que conduzca esto a los movimientos sociales, los movimientos políticos y que se sienten independientemente de sus diferencias. Pero tiene que haber una agenda anti-offshore. Tiene que haber una agenda anti-offshore. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? ¿Cuál es la vara ética? Lo que no vamos a permitir en el Ecuador.
¿Vamos a permitir que haya cuentas offshore? ¿Vamos a permitir que evadan impuestos? Si es así, pues apaguemos las luces, dejemos las llaves ahí y vámonos, pues, fuera del país, pues. Pero si es que vivimos aquí, tiene que haber un pacto y ese pacto o esa alianza o esa coordinación debe ser de estos sectores para impedir aquello. Y segundo, para pensar seriamente en un post-racismo. ¿Qué quiere decir post-racismo? Oye, ¿qué tipo de país necesitamos? ¿Qué instituciones? ¿Qué fiscalía? ¿Qué congreso? ¿Qué ejecutivo? ¿Qué superintendencia? ¿Qué CRI necesitamos para evitar estas cosas a futuro? Eso es, mi querido. Alexis, en la parte final, ¿usted considera de que definitivamente ni políticamente ni jurídicamente pasará nada con el tema de los offshore, con el tema Pandora Papers? En base a los escenarios que tenemos, en base a las realidades que tenemos, como que simplemente esto va a ser un escándalo más de esos que se han dado en el país y que jamás se han sancionado a los verdaderos responsables o culpables. Eso como que ha sido una práctica constante en el país y esa historia podría volver a repetirse, Alexis. Mi querido Miguel, dependemos de factores de poder. O sea, para hacer un análisis de la realidad hay que ver los factores de poder. Los factores de poder son cuatro, pero ahorita me voy a referir solo a uno. Los militares. Yo creo que dudo mucho. Yo creo que no hay ningún militar que tenga cuentas offshore. Sería terrible. Es la única esperanza. Es mi única esperanza. Que los pundonorosos soldados oficiales ecuatorianos, que los grandes oficiales tengan cuentas offshore, sería terrible. ¿Sí? Eso no debe tenerlo un patriota. Un patriota. Primero, porque no tienen los recursos para eso. Segundo, si los tuvieran las altas oficialidades, para eso tienen el Banco Central, el Banco Nacional, el Banco Rumiñahui, los bancos de los militares. ¿Para qué cuentas offshore? Son más patriotas, son educados en un sentido de patrimonio nacional, de patria. Pero además, los militares son el factor de poder en cualquier parte. Es decir, el señor Piñera tiene que irse con la venia de los militares. Y si los militares le dicen, lo sentimos mucho, eso es un problema del señor Piñera, se va. En segundo lugar, dependemos de Chile. ¿A qué me refiero? El Ecuador, yo creo que la élite está jugando a esto. Quiere apurar rápido las cosas para que no sea sentenciado, ni sancionado, ni procesado, ni investigado, ni juzgado el señor Lasso antes que el Congreso chileno tome la decisión con el señor Piñera. Porque si acá en el Ecuador se toman las decisiones después, van a venir prevenidas, van a venir previamente anticipadas de ese enorme símbolo que sería, allá ya le votaron a Piñera y no hubo golpe de Estado. ¿Cachá? Entonces, si es que eso pasa en Chile, es evidente que el señor Lasso tendría que estar afuera después, pues. Si ya le sacan a Piñera, ¿cómo no le van a sacar a Lasso si es lo mismo, pues? Es el mismo pecado, ¿sí? Pero ahí viene la cosa. Las élites en el mundo entero son bien zapas, tienen espíritu de cuerpo. Como decía Jorge Enrique Adón, tienen, ella sí, la marxista conciencia de clase. El pueblo, el ignorante pueblo, él no tiene conciencia de clase. El que tiene conciencia de clase es el de arriba. La oligarquía tiene conciencia de clase. Y Jorge Enrique Adón decía, la prueba está en la ferocidad con que se defiende. Por lo tanto, yo considero de que fuera del factor Chile, lo que hay que ver acá es el factor de poder militar que van a decidir los militares. Si es que van a confundir presidente de las cuentas offshore con patria, con Estado, cuestión sería lamentable, pero habrá que ver eso. Y el segundo punto, dependemos mucho de lo que pasa en Chile. Si es que en Chile le condenan, le sancionan y le destituyen a Piñera, acá tendría que pasar lo mismo, porque es un efecto, se llama efecto dominó, ¿cierto? Lo que ya pasa en un país puede pasar en otros, a excepción obviamente de Rusia. A Putin nadie le va a poner afuera, como semejante poder que tiene autocrático este señor. Pero, ojo, lo increíble de todo esto es que está en el contexto de un manejo de una ultraderecha en Latinoamérica,
que el señor Lazo forma parte, con Mario Vargas Llosa, con Vox de España, con la ultraderecha argentina, etcétera. Entonces, están tratando de quedarse en los cargos, quedarse en el poder político a como dé lugar. Yo creo que allí habría que hacer un apoyo al señor Lazo en un sentido, calmarlo, decirle, señor Lazo, vea, aprendamos de los uruguayos. Los uruguayos cuando gana la derecha, la izquierda no es que dice golpe de Estado, no, 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 se queda ahí, ya que gobierne 4 años. Segundo, cuando gana la izquierda, no dice la derecha golpe de Estado, no, 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 igualito, deja gobernar. Han sido tan maduros que saben que si hay algún problema, tienen que ser echados. Por ejemplo, el candidato presidencial del Uruguay, de los Tupamaros, en lugar o después de Pepe Mujica, era nada más y nada menos que ese joven tan importante, tan buena gente además, que se llama Raúl Sendic, hijo del famoso Raúl Sendic, fundador de los Tupamaros. Él salió al exterior en un viaje como legislador, junto con otros legisladores, y no tenía dinero en efectivo. Coge su tarjeta de crédito del Congreso y tiene que pagar no sé qué cosa que tenía que cubrir. Creo que eran menos de $100 o $150, no llegaba a $1000, ¿no? Y paga. Se hizo tremendo escándalo en Uruguay porque usó esa tarjeta. ¿Sabe lo que hizo el movimiento Tupamaro? Los Tupamaros que gobernaban Uruguay le pidieron la renuncia como candidato presidencial. Acá, calladitos, medios de comunicación, creo, y todos, no importa, hermano, lo importante es llegar al poder. Esa es la diferencia ética entre el Cono Sur, entre el Uruguay y lo que está pasando. Por lo tanto, yo diría, para terminar, creo que la experiencia uruguaya, yo le he dicho en una carta al señor Lazo sobre el tema de los radares, que es otro tema, le he dicho, déjese guiar, hable con Pepe Mujica, él es un sabio, él es un sabio, y él le puede a usted ayudar a tranquilizarse. Segundo, a salir bien de esto. Tercero, a no identificar patria con cuentas offshore propias, ¿sí? A no identificar golpe de Estado con la necesidad de rendir cuentas y por lo tanto saber qué va a ser mejor para usted y para su futuro. Yo creo que esto también es necesario, uruguayizar al Ecuador. ¿En qué sentido? O chilenizar al Ecuador, ¿en qué sentido? Que la gente, la sociedad, los medios de comunicación, los políticos, todo el mundo y los empresarios aprendan. Si no pudieron aprender los empresarios de Alemania, que tuvo la primera marcha de empresarios en las calles pidiendo que se les imponga más impuestos, a diferencia que acá, que evaden, ¿cierto? Que por lo menos en el caso uruguayo, en el caso chileno, aprendan pueblo y élites a comportarse, que esto no es el acabose, que simplemente debiera ser un proceso maduro, tranquilo, que permita establecer que hay cosas que no está dispuesto el Ecuador a dejar pasar. Si deja pasar esto, el Ecuador no dejó pasar, por lo menos en los años que yo tengo, mi querido Miguelito. Yo peleé, luché junto a mi pueblo en el tema de los fondos reservados de Dajic. Yo luché en contra de las leyes Trole, junto con mi pueblo, en los 90. Ley 1, ley 2, ley 3. Luchamos para que haya comisión anticorrupción en la Constitución y en el Estado. Luchamos para que esa comisión funcione. Luchamos por la red anticorrupción. Luchamos en fin de casos. Y allí, en ningún caso, pasaba lo que ahora. No teníamos redes sociales tan troles como ahora, ¿no? Pero sobre todo, si es que había posibilidades de que presidentes salgan, aquí esto no se acababa, no es que era el infierno, no es que se acababa el mundo, ¿no? Tenemos que recordar eso. Ahora, desde el punto de vista concreto, cuando usted dice, pero usted cree que no vaya a pasar nada, le tengo una mala noticia. El New York Times saca un reportaje a nivel mundial y dice, no solo a nivel ecuatoriano, por Dios, que a nivel mundial, con una o dos excepciones así, pero de relancina, hay la posibilidad de que en todas partes, no solamente en el Ecuador, mi querido Miguelito, el capital financiero, los grandes capitalistas offshore se salgan con la suya y no pase nada, Entonces, ¿crees que el Ecuador pudiera
en las condiciones actuales, si usted me habla del mismo pueblo de los años 90, un pueblo digno que yo conocí, el pueblo de los años 80, luchador, el pueblo digno, decoroso de los años 2000, que luchaba en contra de la corrupción, que no veían tan normal como ahora, yo le diría, no, porque este pueblo es terrible, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora solamente la conoce, sí, pero la sociedad urbana, la sociedad mestiza como tal, está feliz. Cree que ellas, la sociedad nuestra, pobreta y todo, creen que hay que defender las cuentas offshore porque algún día ellos también tendrán cuentas offshore, lo cual habla de el grado patético de corrupción de la sociedad. Por lo tanto, en esa sociedad, mi querido Miguelito, creer de que se va a poder hacer justicia, dudo mucho. Vea, a tal punto están protegiéndose unos a otros de que van a dar clases en la Universidad Espíritu Santo, la Universidad ultraconservadora de Guayaquil, el señor Ceballos, ex ministro de Salud, la señora Romo, ex ministra de Gobierno, y la señora Alarcón, ex dura de la Alianza Público-Privada en las vacunas BIP del año pasado. ¿Sabe cuál va a ser la materia, la asignatura que les han asignado a ellos para que den como profesores de planta, pagados? Ceballos, Romo y Alarcón. Manejo exitoso de crisis. Es decir, esa es la burguesía que tenemos, una lumpenburguesía. Esa es la élite que tenemos. Se burla. ¿Sabe por qué? Porque eso es un tremendo cachetada, por lo menos al pueblo guayaquileño, porque sabe que el pueblo guayaquileño ya no es el de antes, no tiene las organizaciones de antes, no le interesa. Allá los muertos, no importa lo que pasó. Eso calculan las élites y por lo tanto actúan después. En esos contextos, mi querido amigo, yo dudo mucho, dudo mucho. Pero si es que se dieran las cosas, debiéramos agradecer, ahí sí, yo creo, a estas mujeres, a estas legisladoras. Yo no soy correísta, pero lo cortés no quita lo valiente. Yo tengo que solidarizarme primero con esta señora Mónica Palacios, a quien ni la conozco, pero tengo que solidarizarme porque ha sido una mujer valiente y ha sido, pero ensuciada de una manera vil y perversa que ni usted ni yo estamos dispuestos a que agredan hacia a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hermanas, de una manera tan vil como se le ha hecho por parte de los troles, que ella ya ha dado pruebas de que son troles de creo. Y la otra señora, la señora Paola Cabezas, y las otras mujeres que están en esta comisión, su mayoría son mujeres, lo cual es increíble, ¿no? Es muy importante esto. Debieran ser defendidas por movimientos feministas, sí, pero con ciertas excepciones no pasa nada. Y claro, esta solidaridad no es por su política ni nada, sino por lo que yo considero que se les debe apoyar porque a la manera chilena, a la manera uruguaya, a la manera alemana, están tratando de hacer las cosas como cualquier país normal las hace. ¿Cuál será el grado de anormalidad del Ecuador que esto lo ve como cosa extraña, como cosa inaudita que se haga en el país? Por eso es que, para finalizar, doy votos quizás porque en algún lugar, si es el Ecuador, si es Chile, pronto haya una sanción que permita al mundo salir de esa etapa de antivalores en la que está sumido. Muchas gracias, muy amable, atentamente hemos escuchado el análisis amplio, profundo que ha realizado Alexis Ponce en torno a este tema, relación del gobierno con los Pandora Papers. Yo comparto plenamente con usted, Alexis. Nosotros, yo creo que el pueblo ilustrado, ¿sí? Queremos y esperamos que realmente se haga justicia en el país, que no haya persecución, sino que la justicia haga justicia y no importa a quién sea, pero que realmente la justicia actúe no solamente con los de poncho, sino que simplemente la justicia haga lo que tiene que hacer para moralizar a este país. Usted lo ha dicho claramente, la falta de ética, y lo ha repetido 1.000.000 de veces, y ese es uno de los graves problemas de este país. La falta de ética, la falta de honestidad, la falta de transparencia y la falta de honradez de una élite política y económica que domina el Ecuador. Alexis, muchas gracias, muy amable por este
espacio de diálogo, por este espacio de análisis, de opinión, de orientación verdadera a la ciudadanía a través de Intermedia Ecuador. Alexis, un eterno agradecimiento, un buen día para usted. Gracias también para usted, Miguelito, y ahora sí vuelvo a mis actividades caseras, familiares en casa, que dejé muchas tareas pendientes. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy amable. El señor Alexis Ponce ha sido nuestro analista de esta mañana, precisamente para abordar el tema de la relación del gobierno actual de Ecuador con los Pandora Papers. Creo que hemos sido muy claros, contundentes, y nuestro analista ha sido muy profundo en decir las cosas que tras este nuevo show, tras este nuevo escándalo que afecta a Ecuador, pero que directamente debería afectar de forma personal al presidente Guillermo Lasso, porque es un asunto personal, se está embarrando o involucrando, relacionando de que ya se estaría gestando un golpe de Estado por o tras un informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, donde este informe da cuenta verdaderamente sobre esa relación del presidente Guillermo Lasso o de Guillermo Lasso con los Pandora Papers y algunas infracciones que habría cometido en contra del país. Entonces, aspiramos y esperamos que la Asamblea, que los asambleístas, los 137 asambleístas, se mantengan firmes en defensa de los intereses de este país. Acá no es que se está poniendo en riesgo la democracia o simplemente se está gestando un golpe de Estado. Eso es pura mediatización del gobierno nada más. Y los ecuatorianos no podemos dejarnos llevar por esa manipulación que se está haciendo desde el gobierno, hacer creer al pueblo de que este informe o esta investigación de la Asamblea sobre los Pandora Papers es desestabilizar la democracia, lo cual definitivamente no es verdad. Y los ecuatorianos tenemos que tener muy clara esa situación y no dejarnos manipular y exigir más bien a la justicia, a la Asamblea Nacional que actúen en derecho, que actúen de forma clara, transparente, y si hay que sancionar a alguien, sea quien sea, venga de donde venga, que se lo debe hacer firme y frontalmente y sentar precedentes en este país para combatir la corrupción, la falta de ética, la falta de transparencia y la falta de honradez, especialmente a una clase política voraz que tanto daño le ha hecho a este país. Señoras y señores, muchas gracias, muy amables, por haber sido parte de este espacio informativo a través de Intermedia Ecuador, con esta última entrevista con el señor Alexis Ponce, nuestro analista del día de hoy, con este tema, el gobierno y los Pandora Papers. El gobierno de Guillermo Lasso, su relación con los Pandora Papers y el ecosistema, la crisis política que sigue vigente en este país. Señoras y señores, muchas gracias, muy amables por su atención a este espacio de entrevistas, de opinión, de análisis a través de Intermedia Ecuador. Recuerden, nuestra empresa de comunicación está alojada en la web, en www.intermediaecuador.com. Muchas gracias por su atención.